voy a explicaros lo que hubiera sucedido con AMD en caso real y cómo hubiera actuado con las acciones compradas y una long put para defendernos, cómo hubiera actuado en el caso no deseado de una presentación de earnings que no gustan y la acción baja, que al final es lo que sucedió. Vamos a ver, que quede claro que si estás largo de acciones, aunque te protejas en la long put, lo que queremos obviamente es que suba el valor. A mí no me importa perder el valor de la prima porque al final es como un seguro y yo encantado de que AMD se hubiera ido hasta los 5 6 y perder la prima que fuere. ¿eh? Lo único que me hace una long put es más o menos dejarme tranquilo. Es decir, bueno, pues como mucho me va a llegar a este vencimiento y voy a tener esta pérdida y yo me he asegurado y vivo tranquilo. ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver. Recapitulamos. Aquí tenemos en el foro de la parte de pago del market timing. Cuando el día 9 Ángel indica que entra con 1000 AMDs a 365, emplazando el stop, primero fue al 354 y luego ya fue a 354. Entonces nos encontramos con esta situación en la que nuestro máximo riesgo eran 110 euros, ¿no? En el caso de que no fueran unos earnings buenos que se presentaban, como he escrito aquí, el 17 de octubre. Nos vamos a la herramienta de 5 Swing de gráficos. Vemos que, bueno, aquí nos saltaría. Y si tuviéramos la posición abierta con acciones, perderíamos ahora mismo $310 si no tuviéramos puesto el stop. Manía que tienen muchos, por cierto. Bien, vamos a ver. Esto tiene una. Voy a tratar de explicar con dos strikes. Uno un poquito out the money y otro un poquito in the money, vamos a decir. Más que out the money. Porque yo lo que hubiera hecho, la compra era el día 9 de octubre y los earnings eran el 17 de octubre, entonces automáticamente yo ese mismo día 9 de octubre hubiera comprado las acciones y hubiera puesto la long put. La long put se puede poner hasta una semana antes, pero bueno, yo lo hubiera hecho ese mismo día. Entonces vamos a hacer un ejemplo real porque tenemos aquí la herramienta Thinback que es muy potente y nos dice pues en el pasado a cómo estaban los strikes y entonces vamos a poder hacer una valoración exacta de lo que hubiera sucedido. Entonces yo ya me he ido, tenemos aquí este calendario y te vas hasta la fecha, fue el día 9 y yo voy a hacer dos ejemplos con un strike primero de 3,5 y luego con un strike de 4. Veis que aquí veis los dos strikes, por supuesto elegiría enero 2014 porque como ya os he dicho varias veces y he escrito en el foro, las long put y long call tiene que ser obligatorio un vencimiento entre 45 y 90 días. Y yo me iría más hacia los 90, porque me va a dar más margen de maniobra en el caso de que, pues, por ejemplo, no quiera seguir con el valor en cuestión o tenga que hacer algún tipo de ajuste. Entonces voy a poder pensar mucho mejor cómo variar la estrategia o cortarla. Entonces es mínimo 45 días, pero yo os insisto que casi mínimo cogería más cerca de 90 que de 45. Bien, tenemos aquí los dos estrés que vamos a hacer ejemplo y como veis la diferencia entre los dos. Este vale 0,39 porque estamos cogiendo un valor fuera del precio en aquel momento que era 3,65 como veis aquí. Y si cogemos uno in the money nos estamos asegurando mucho más porque ya está el valor está por encima del actual precio que era 3,65 y como veis vale 0,69. Pues primero comenzamos con el este 3,5 y para que veáis cómo estaría, ¿no? Y cómo actuó esto. Entonces cogemos el este de 0,39, nos vamos en real y cogemos un strike, el de 3,5, que ahora vale 0,44 y valía 0,39. Hemos dicho, pues nos ponemos aquí 0,39, vemos el riesgo, nuestro máximo riesgo eran $540 a vencimiento. Yo insisto, es a vencimiento. Si nosotros dejamos esto llegar a vencimiento, vamos a perder todo el valor de la prima de la long put y nuestra máxima pérdida va a ser $540. Vale, entonces esto para que quede claro. Entonces, si nos vamos otra vez a la herramienta Thinback, ¿qué hubiera pasado? El día 18 fue viernes, 18 de octubre, vemos cómo está el valor, bajó, fijaros, a 3,53 y el strike a 3,5 lo podríamos vender por 0,34 y lo habíamos comprado por 0,39. Entonces, a ver, es enero 2014, lo mejor es esperar
un día o un par de días más para ver si esto ha sido flor de un día solo. Ya ves que incluso nos había perdido un poco de valor, pero si vemos con esta herramienta y esperamos, 20 fue domingo, nos vamos al lunes 21, fijaros el strike a 3,5, ya valdría 0,42. Recordaros que la compra de las long put son las ask y las de las short put o ask son las bid. Y al ejecutar long put, comprar, tenemos que vender para salir. Entonces es este el precio que nos tenemos que fijar. Y como veis está, pues el día lunes siguiente ya ha subido a 0,42. Ya lo tenemos por encima de nuestro strike de compra. Entonces os voy a explicar un poco cómo se calcula el coste base de la operación para que tengáis claro también cómo funciona esto, ¿no? Entonces el coste base sería el precio de la acción al que lo compramos, que fue 3,65, más el precio de la long put, 0,39, igual a 4,04. Nos saldría el precio de la acción. Si hubiera ocurrido lo que queríamos, que era que subiera, o que siguiera subiendo, porque el día anterior a Ernest estaba en 4,11, pues todo lo que fuera a partir de 4,04 es ganancia. Y recuperaríamos algo de la prima de la long put seguro. Igual no es mucho, pero bueno, pues $50, pues bienvenidos sean si son 50 o 40 o 80. Luego el máximo riesgo que tendríamos, ya habéis visto que era 540 euros, que es la diferencia entre el precio del máximo riesgo que tenemos aquí menos el precio del strike que hemos elegido, que son $540. Me estoy asegurando por menos, con más riesgo. Entonces pues por supuesto esto es como el seguro del coche, si lo coges a terceros o lo coges con franquicia a todo riesgo o sin franquicia a todo riesgo. Cuanto más te quieras asegurar, más tienes que pagar. Vale, el valor actual de la long put es 0,42. Como estáis viendo aquí. Si yo hubiera salido al día siguiente diciendo, bueno, es que veo que AMD no chuta y me voy a salir ya porque no, pues me voy a otro valor. Entonces nos hubiéramos encontrado con que el valor de la protected put era el precio de la acción, que era en aquel momento pues 3, esto lo he puesto a actual, pero no hubiéramos perdido tanto porque en aquel momento estaba, bueno, como si estuviera a 3,34, estaba a 3,37 aquel día, el día 21. Vamos a dejarlo como si estuviera a 3,34. Y ya digo que no era ese precio. Entonces, fijaros que en vez de salir con una pérdida de $110, hubiéramos salido con unos beneficios de 110. ¿Por qué? Pues porque al cerrar la long put, que pagamos 390 por 10 contratos, ya no nos vale 390, sino que nos vale 430. O sea, hemos recuperado toda la prima y un poquito más. Y esto nos ha hecho que el precio que tendríamos de la posición sería este actual, precio de la acción más precio de long put, 3.660 menos los 3.650 que pagamos de la entrada, pues resulta que lejos de tener $110 de pérdida, tenemos $110 de ganancia. Creo que hay una diferencia bastante buena en aplicar esto, ¿no? A ver, también quiero decir que ha habido un movimiento muy fuerte que nos ha hecho revalorizar la long put. Si por ejemplo hubieran sido unos earnings más o menos normales y esto se hubiera quedado en 4 o 3,80, pues estaríamos perdiendo un poquito. Estaremos perdiendo un poquito porque la prima tampoco hubiera perdido tanto, ¿no? Pero esto es un caso real, esto es lo que valdría. Esto es lo que valdría al día siguiente. Ahora mismo, vamos a ver lo que valdría ahora mismo. Bueno, lo tenemos aquí. 0,42. Perdón, vamos a verlo, pero actualmente valdría 0,42, sigue valiendo 0,42. Entonces tendríamos el mismo beneficio. Bien, ya habéis visto, lejos de perder $110, estamos ganando $110. Bien, vámonos a ir a un caso de decir, bueno, pues me quiero asegurar más y me voy a por un striking de money 4 cuando la acción estaba a 3,65. Vamos a ver cómo actúa esto. Nos vamos aquí otra vez a la herramienta Thinback, nos vamos hasta el 9 de octubre, de nuevo, y vemos que el strike 4 al comprar los ask nos cuesta 0,69. Como veis, obviamente es más caro. Bien, entonces nos vamos aquí, vamos a ver que esta pagaríamos 0,69 en vez de 0,39.
Y este sería el gráfico de riesgo que tendríamos. Aquí he hecho yo algo mal porque el strike es 4 y no 3,5. Como veis, nuestra pérdida sería menor. ¿Por qué? Porque también estamos pagando más, nos estamos asegurando más, no estamos cogiendo un striking de money, entonces nuestra pérdida va a ser menor, pero nuestra prima va a ser mayor. Entonces, lo uno por lo otro, ¿no? Si va mal, pues recuperaremos más, y si va bien, pues necesitaremos un strike superior, perdón, un precio superior del valor de la acción al que estamos ahora, pero eso cada uno tiene que valorar qué es lo que le deja más tranquilo o prefiere. Entonces, vamos a ver, perdón, compramos el 9 de octubre, tras 10 long puts enero 2014, strike 4. Como habéis visto, la long put nos cuesta 0,69, cuanto más in the money esté, más pagaremos por ello, ya os lo he explicado. Entonces el coste base de la operación serían los 3,65, que son el precio pagado por la acción, más el precio de la long put, el precio que pagamos por la long put, es 4,34. Como veis, ha pasado de 4,04 a 4,34 en el caso de decir, bueno, pues a partir de 4,34 es cuando tendremos nosotros ganancias, porque parte me está comiendo lo que yo estoy pagando para asegurarme en caso de unos earnings malos, ¿no? Entonces, nuestro máximo riesgo va a ser el coste base de la operación, que es 4,34, 4.340, menos el precio del strike, que hemos pagado 0,69, menos 690 que hemos pagado, pues serán 10. Entonces, tenemos un máximo riesgo de 340, que es lo que veis aquí. Esto, como siempre digo, esto es a vencimiento, ¿eh? Esto es a vencimiento. O sea, y pasara lo que pasara, como mucho vamos a perder 340. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver a cuánto estaría el strike como antes, pues por ejemplo al día 21 de octubre. No sé qué toca aquí. Bien. Nos vamos al 2021. No, perdón. Vamos a la herramienta Thinback y nos vamos al día 21, creo que era. Y nos encontramos con que el precio del STFGT contra el día ahora 0,80 y el que tendríamos que vender si quisiéramos vender en este día, pues por el mismo caso que antes, nos pagarían ahora, o sea, recuperaremos 0,77, que es lo que tengo aquí. Entonces, si dices, bueno, pues decido salirme porque no quiero continuar, pues fijaros lo que pasaría. Tenemos el precio de la acción, que es 3,34, era un poquito superior, pero me da igual, vamos a tomar que fuera 3,34, más el precio de la long put, que nos ha subido de 690 a 770. Entonces, ¿cuánto es este valor? 4.110. Entonces, ¿cómo tendremos la posición? Pues 4.110 del valor actual, menos los 3.650 que pagamos en su día por las 1.000 acciones a 3,65. Y resulta que nos encontramos, lejos de perder $110, pues resulta que, sucediendo lo peor que nos podía suceder, pues resulta que tenemos $460 de beneficio, ¿no? Entonces, como veis, pues actúa muy bien en el caso, insisto, de que el movimiento que tengamos sea importante. Si hubiera sido una presentación de resultados decente, que le hubiera gustado a la gente, o les hubiera dejado sin más, pues también he de decir que recuperaremos parte de la prima si la queremos vender, ¿no? Vamos a ver cómo estaría ahora mismo este strike de 4, enero 2014, pues nos pagarían fijaros, un poquito más incluso, a 0,79, recuperaremos un poquito más, si la tuviéramos ahora mismo. ¿Sabes? Que se puede continuar con esta estrategia mientras ves que el valor sigue en tendencia bajista o lateral bajista, se puede mantener, porque mientras no lleguemos a diciembre, este valor, incluso si sigue bajando, nos va a subir. Pero recordar que nunca hay que dejarla llegar al último mes, que hay que venderla, y como veis en este caso, pues todavía ganaríamos pues $20 más, ahora mismo a 1 de noviembre, si la vendiéramos. Y esto es lo que quería un poco que veréis cómo actúa una Protected Put. Y yo ahora mismo, por ejemplo, tengo en ANV, vamos a ver cómo está cómo lo tenemos, o cómo lo tengo yo, y esto es real. Y como veis, mi máxima pérdida es $345, y ahora mismo yo tengo compradas las acciones y me estoy protegiendo con 5 long puts a 0,35.
Entonces, ahora mismo mi posición es si quito la long put estaría perdiendo 129 dólares, pero con la long put resulta que solo estoy perdiendo 67. ¿Por qué? Pues porque esto me está recuperando valor. Fijaros cómo está. Yo la he comprado a 0,35, la long put de ANV a 4, yo la compré a 0,35 y ahora si la vendo, la puedo vender a 0,45 y ya me está ganando dinero. Como veis, en vez de perder 125 o 130 dólares, pues resulta que solo estoy perdiendo 67. O sea, a ver, que quede claro que yo lo que quiero que haga NV es subir, o sea, tengo clarísimo. Como lo veis aquí, prefiero ganar 1100 y pico o 500 que perder 345. Que nunca voy a perder 345 tampoco, porque como habéis visto, yo parte de la prima trataré de recuperar si es que baja. Y si es que baja, incluso ya veis que puedo esperar un mes tranquilamente o 2 3 semanas y sigo en beneficios y no pierdo el strike, el que se ha puesto creo que está a 3,94 o así, pues que perderíamos 200 y pico dólares, ¿no? Entonces un poco quería que veáis cómo actúa y luego dependiendo de cómo vaya, pues vais a ver cómo aplicando short calls, pues lo que voy a hacer es este coste base que os he hablado antes, que tenemos aquí, pues lo iré reduciendo incluso hasta bueno, en estos valores tan pequeños es más complicado porque las primas que nos dan son mucho menores, pero incluso se puede llegar a la situación de que tu coste base de la operación sea menor y bastante menor que el precio de la acción. Entonces esa horquilla entre el precio de la acción y tu coste base va a ser tu ganancia segura, ¿no? Pero bueno, eso iremos con tiempo y ya lo veréis. Espero que lo hayáis entendido y cualquier duda que tengáis ya sabéis dónde hacer las preguntas.